Buenas noches a todos, sean muy bienvenidos y el día de hoy, previo agradecimiento a todas las personas que a lo mejor incluso de forma anónima pues han querido apoyar este mes al canal, pues muchísimas gracias a las dos personas, la verdad muy agradecidos porque toda ayuda es lo que se dice, ayuda, ¿verdad? Valga la redundancia. Y el día de hoy, pues también muy contentos, también pidiendo mucho esa inspiración porque estamos finalizando ya lo que son las reflexiones del libro del Parsifal, maravillosa obra, magnífica obra. Esperamos que todos hayan podido tener la oportunidad por lo menos de ver la ópera de alguna manera o por último de leer un poco de esta maravillosa obra de Richard Wagner que la verdad además de su música es maravillosa y cierra precisamente con el capítulo que el maestro denominó el tercer acto de Parsifal y lo que es la señal de Jonás. Vamos a ir leyendo primeramente lo que es la señal de Jonás, porque con esta comprenderemos por qué la obra del Parsifal culmina en ese maravilloso tercer acto, del cual ya hemos dicho ni siquiera fue casualidad que lo haya escrito o plasmado en 3 actos, puesto que representa también de alguna forma el trabajo de las 3 montañas, hasta culminar con este trabajo que el maestro tituló La señal de Jonás. Es muy interesante, la verdad. Y dice así este capítulo: la generación mala y adúltera demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, 39, versículos 39 y 40. Para quienes han leído este libro del profeta Jonás, toda una magnífica explicación que nos devela el maestro Samael. Bueno, decirles un poquito como forma de hacer un poco de contacto del por qué el maestro se inspira en este pasaje bíblico de Jonás. Dice maravilloso también libro de la Biblia, en esta parte del Antiguo Testamento, que poco tiempo después de que llegara el profeta Elías, aquel que hemos estudiado incluso, que fue arrebatado a los cielos, etc., pues Jonás recibe también un llamado del Creador o de Dios, de Jehová, y le ordena, le pide que vaya a profetizar a la ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad en su momento, digamos, que ya había llegado, como lo dice la Biblia, el mal había llegado ya a los oídos de Dios y le pide a Jonás que tenga compasión y le entregue el mensaje. Vaya a profetizar significa pues que vaya a dar la enseñanza para que este pueblo pudiera arrepentirse y Dios le dice que si no se arrepienten pues será destruido en 40 días. Jonás, como profeta bíblicamente de Israel, eran enemigos de esta ciudad de Nínive y hay muchas versiones, Estoy narrando lo más rápido, lo más general para poder entender esta lectura del maestro Samael. Jonás no quiso obedecer a Dios y prefirió huir en un barco antes que ir a profetizar con sus enemigos, con su pueblo enemigo. De esta manera, el barco, ya una vez zarpando en alta mar, recibe, vamos a decir, la furia del mar y tremenda tempestad a la que se encuentran, y aunque hay varias versiones, como decíamos, pues se dice
que una de las cosas que para nosotros es interesante, esotéricamente hablando, Jonás se queda dormido y pues el barco está a punto de hundirse por orden de Dios o de Jehová, quien manda esa tormenta por la desobediencia de Jonás. Es tan fuerte el impacto de sentir que por su culpa van a morir todos los marineros en ese barco, que despierta, se da cuenta de su error y dice: tírenme al mar porque si no el barco se hunde, porque esto es, vamos a decir, pues en cierta manera como castigo de Dios porque yo no quise obedecer, dice Jonás, que por cierto Jonás, su traducción más cercana, dicen, significa paloma. Entonces, pues los marinos o marineros, en una versión o en otra, como sea, por las buenas o por las malas, con lástima o sin lástima, deciden tirar al mar a Jonás para que el barco y la tormenta termine. Y efectivamente lo tiran al mar y la tormenta se apacigua, pero Jonás pues se hunde en lo profundo del mar, cosa que nos recuerda incluso pues muchas pruebas, ¿verdad? Las aguas siempre van a ser símbolos maravillosos también junto con el barco. Y Dios manda una ballena para poder proteger, en cierta versión, a Jonás para que no muera ahogado en lo profundo del mar, y es tragado, se dice, por una ballena. ¿Todos conocen este relato? ¿Todos sí lo han escuchado alguna vez? Entonces Jonás es devorado por una ballena o tragado por una ballena, en cierta manera protegido allí por una ballena, en donde vive ahí durante 3 días y 3 noches. Y aquí el relato del maestro. Dice: este exótico relato, algo confuso, del libro maravilloso de Jonás, tiene como basamento esotérico una ceremonia simbólica antiquísima que consistía en dejar al iniciado durante 3 días y 3 noches entre el misterio indecible de una caverna y penetrar semejante en su forma a un pez. Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche aterradora de todos los siglos, que durante este intervalo, mientras el cuerpo del iniciado yacía como un cadáver entre un sarcófago, su alma, ausente de la humana forma densa, experimentaba directamente en los mundos superiores el ritual de la vida y de la muerte. Era precisamente, o es precisamente, un proceso iniciático final, simbolizado por esas 3 días, 3 noches, que de alguna manera nos están representando estas 3 montañas. No es que sean 3 días físicamente, y cuando son físicamente, bueno, pues ya son el símbolo o como la comprobación física de ese iniciado. Tanto el agua elemental como la perfumada tierra, elementos fuera de toda duda pasivos o sencillamente negativos, en el sentido de la fuerza de la fuerza positiva y la fuerza negativa, es el elemento tierra y el elemento agua, astrológicamente son elementos más pasivos, en contra del fuego y el aire, que son elementos activos. Y dice el maestro, representan la purificación preliminar y la base seria de todo proceso regenerativo, es decir, el trabajo con las aguas de la vida, ¿verdad? Por medio de los elementos superiores y activos, el aire y el fuego, respectivamente, simbólicos del espíritu y de la gran realidad. Entran en juego entonces en estos 3 días y 3 noches los 4 elementos trabajando siempre pues en ayuda y pues del iniciado. La forma extraordinaria y maravillosa del viejo ataúd de Osiris llena naturalmente a la memoria por su semejanza y significado iniciático a otro pez, representando magníficamente por el alfabeto semita en la letra Samek, que ocupa el 15º lugar cabalístico, la que indubitablemente simbolizaba en un principio a la famosa constelación de la ballena, bajo cuya regencia debemos realizar todos los trabajos de la 9ª esfera. La ballena es un símbolo magnífico, maravilloso en este sentido.
que es el trabajo del alquimista, el trabajo con las aguas. Y, como nos dice el maestro Samael, nos recuerda también aquel relato profundo en donde Osiris, no sé si también ustedes lo recordarán, lo voy a mencionar muy rápidamente, mientras construía las murallas de Heliópolis, pues su hermano Set, que le tenía envidia terrible, le manda hacer un sarcófago, un ataúd en forma de pez, y le dice, entra para que te tome las medidas, y Osiris, pues de alguna manera, confiado, entra en el ataúd, y es allí donde Set, que representa a los demonios rojos o los defectos psicológicos, lo encierra y lo manda pues ahora sí que a destruir, para él ponerse como el nuevo rey, el rey falso. Y bueno, de ese relato ya sabemos que es lanzado al mar y es vamos a decir como descuartizado Osiris en 14 partes, y bueno, solamente a través de Isis, su esposa, puede recuperar parte por parte para luego, en forma muy especial, por una noche de vida que le devuelven a Osiris, por eso Osiris es el dios de la resurrección o el dios resurrecto, pues conciben a Aurus, quien es el que realiza el trabajo de, simbólicamente se diría, vengar a su padre Osiris, matando a Set, el falso rey, e instaurando a Osiris en su reinado. Por eso Osiris es también entre los egipcios el dios de los muertos. Aquí lo que Jonás está pidiendo es que lo tiren al mar sabiendo que va a morir. Aquí estamos hablando de 3 elementos nuevamente importantes, los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Por qué? Porque embarcarse en una barca o en un barco siempre va a ser símbolo del trabajo de la alquimia. El hecho mismo de pedir la muerte sacrificándose para que los marinos no fallezcan significa la muerte de los defectos psicológicos. De alguna manera, quedar encerrado, atrapado en la ballena, pues es símbolo también de parte de este trabajo. Y finalmente lo que él de momento no quiso obedecer, que fue ir a profetizar a la ciudad de Nínive, porque él tenía su pretexto de decir, pues cómo voy a ir a profetizar a mis enemigos, ¿verdad? Es pues en parte de alguna manera la forma alegórica de hablarnos de que el trabajo del iniciado también siempre va a girar en torno a los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es el trabajo de la transmutación, que es dedicarnos a observar, detectar, descubrir y eliminar, previa ayuda de la Madre Divina, pues los defectos psicológicos que cargamos dentro, y sacrificarnos por la humanidad, llevando la enseñanza pues incluso a donde no la quieren recibir, que de alguna manera está simbolizando también esto, ¿no? Ahora bien, en el relato de Osiris está simbolizando o representando también por ese ataúd, por la letra Samek, que es el número 15 entre los egipcios y que representa un trabajo también, como lo dice aquí, el 15 cabalístico de Tifón Bafometo, el diablo, la pasión animal representativo de la citada constelación, nos invita a comprender lo que es el trabajo en la 9ª esfera, el sexo. Esto significa que no basta transmutar las energías, hay que luchar contra nuestros enemigos, que en este caso están representándose también por la ciudad de Nínive, porque son enemigos de Jonás, ¿verdad? Está representando pues a Set, que es enemigo de Osiris, porque está lleno de envidia, porque quiere usurpar su trono. Entonces, de alguna manera, pues es el trabajo contra nuestros propios defectos psicológicos. El arcano 15 está simbolizado como el diablo o el tifón Bafometo, que simboliza pues el trabajo con nuestros defectos psicológicos y la transmutación. Por eso dice, el iniciado que derrame el vaso de Hermes será fulminado
por el arcano 16 de la constelación de Aries. Caerá desde la torre bajo el rayo de la justicia cósmica como la pentalfa invertida con la cabeza hacia abajo y las dos piernas hacia arriba. Después del 15 viene el 16 y el 16 es la torre fulminada. Quien, queriendo el trabajo interno, no comprende estos tres factores, pues como lo dice el maestro Samael, nos espera o le espera el arcano número 16. Por eso es urgente que nosotros siempre recordemos como parte de nuestra vida interna y espiritual siempre los tres factores. Cualquier pretexto es bueno para dejar el trabajo. La mente siempre nos va a engañar, siempre nos va a decir, es que yo no puedo hacer esto por esto, es que yo no puedo esto por lo otro, pero realmente no hay pretextos para el trabajo interno, no los hay. Todos tenemos manera de transmutar nuestras energías como solteros o como casados, todos tenemos manera de descubrir nuestros defectos psicológicos y combatirlos, y todos tenemos manera de entregar algo a la humanidad. Por eso dice el maestro Samael que nadie es tan pobre que no tenga algo que dar. Realmente es así. Si adicionamos cabalísticamente las dos cifras del 15, tendremos el resultado de 1 más 5 igual a 6. 6 en el tarot es el arcano del enamorado, el hombre entre la virtud y la pasión. Aprended a polarizaros sabiamente con el arcano 6 y habréis vencido al espantoso 15 de la constelación de la ballena. Recordad, amado lector, que en el centro del pecho tenéis un punto magnético muy especial que capta las ondas de luz y de gloria que vienen de vuestra alma humana. ¿Qué tenemos en el centro del pecho? ¿Una glándula? No. A ver, por internet. ¿Qué tenemos en el centro del pecho? Aquí está el pecho. Están buscándolo en el estómago de repente. ¿Qué tenemos ahí? Corazón. El corazón, ¿verdad? El chakra del corazón, nos conecta con el alma humana. Ella es Tiferet en el arcano 6 del tarot. Escucharla, obedeced las órdenes que de ella dimanan, de tu alma, ¿verdad? Actuad de acuerdo con estos impulsos íntimos, trabajad en la forja de los cíclopes cuando ella así lo requiera. Si aprendéis a obedecer, no pereceréis dentro del vientre de la ballena. Mira que os habéis vuelto un pez trabajando entre las aguas caóticas del primer instante. Ahora comprenderéis por qué el ataúd de Osiris tiene la forma de un pez. Sí. Entonces, corazón. Corazón. Fíjense esto qué importante, dice. Ahora comprenderéis por qué el ataúd de Osiris tiene la forma de un pez, porque ahora os habéis vuelto un pez trabajando entre las aguas caóticas del primer instante. Por eso no podemos, más que trabajar nuestros miedos, nuestras inseguridades y comprender que cuando entramos en este camino y comenzamos nuestros tres factores de la revolución de la conciencia, repito, morir, transmutar o nacer y muerte y sacrificio por la humanidad, somos un pez entre esas aguas de la vida. Y para no ser devorados, para no morir dentro del vientre de la ballena, hay que transmutar las energías y practicar los tres factores de la revolución de la conciencia. Lo repito y lo vuelvo a repetir. Incluso por allí reflexionando, hay algunos textos que nos hablan del famoso Leviatán. El Leviatán es como el antecesor de este mito de la ballena y es una representación entre buena y mala, de la cual se hablaba y de la cual también quizás nos gustaría dar alguna conferencia, porque ese Leviatán es precisamente el trabajo con estas aguas primordiales de la vida, es el trabajo de la transmutación. Dice, es incuestionable que los 7 días o periodos genesíacos de Moisés se sintetizan en estos 3 días, o sea, se refiere a que Moisés nos enseñó que en 7 días se hizo la creación, ¿verdad?
Bueno, o la Biblia nos habla de que en 7 días se dio la creación, 7 etapas, que pueden estar resumidas también, se puede decir, ese trabajo esotérico profundo en estos 3 días y 3 noches de Jonás entre el vientre de la ballena, ceremonia iniciática repetida por el gran Kabir Jesús en el Santo Sepulcro, porque no fue acaso Jesús que es crucificado y al tercer día, ¿verdad?, resucita de entre los muertos, ¿verdad? Entonces dice, algunas personas pésimamente informadas suponen equivocadamente que la simple ceremonia iniciática simbólica del mágico sepulcro, con sus famosos 3 días, más la catalepsia del cuerpo físico, lo sea todo. Ignoran lamentablemente estas buenas gentes que la simple ceremonia es tan solo un signo, el símbolo o alegoría de algo inmenso y terrible que se proyecta en lo ignoto. Jonás, el profeta, trabajando bajo la regencia de la constelación de la ballena, metido en el pozo profundo del universo en la 9ª esfera, el sexo, realiza su trabajo en 3 días o 3 periodos más o menos largos. ¿Cuáles son esos 3 periodos? Importantísimos de comprender. 1. Fabrica el traje de bodas del alma y establece dentro de sí mismos un centro permanente de conciencia. Traducido, crear los cuerpos de oro mientras estamos trabajando en un centro permanente de conciencia, que es lo que es el trabajo con la luna psicológica, que nos habla el maestro Samael. Vamos a decir, es crear la personalidad en un trabajo superior, eliminar la falsa personalidad, dejar de ser las personalidades o los 3 tipos de hombres inferiores, que son instintivo, que es emocional o emotivo, y es el otro intelectual. Necesitamos crear al hombre psicológico, que es el 4.º tipo de hombre, el que tiene ya creada una luna psicológica o un centro de gravedad permanente. Y eso significa que todo gira alrededor de ese eje, de ese centro de gravedad permanente que es su trabajo interno, ¿sí? Es difícil encontrar esto. En realidad, lo más normal es que todos nos justificamos, etc. Una persona que tiene un centro de gravedad permanente va por su trabajo interno, va por ese llamado de su propia alma que acabamos de leer y no se basa en las sensaciones y los sentidos físicos que te dicen no se puede, no esto, no lo otro, no aquello, yo primero necesito esto, lo aquello, porque estamos basados en una personalidad humana y esta es errónea debido a que en ella habitan todos los defectos o es el vehículo de manifestación de todos nuestros defectos psicológicos. Así pues, los que nos ven un poquito más por primeras ocasiones, les invitamos a que revisen tanto los temas de alquimia, que ya les hemos insistido en todo el transcurso de este libro, y también las conferencias sobre la personalidad, la falsa personalidad, el hombre psicológico, etcétera, que tenemos ya en nuestro canal, para poder entender de forma más profunda esto que se habla. Entonces, esas 3 montañas, esas 3 etapas o esos 3 días de los cuales nos habla este profeta Jonás es: el primero, fabricar los cuerpos de oro con la transmutación y crear nuestro centro de gravedad permanente. Segundo, eliminar radicalmente a los 3 traidores del Cristo íntimo y reducir a polvareda cósmica al dragón de las tinieblas y a sus bestias secundarias. Los primeros trabajos lunares. Tercero, continuar muriendo en las esferas superiores de Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, etc., hasta lograr en esta tercera etapa lo que llamamos la resurrección. Dice, el primer periodo de tiempo, que es lo primero que dijimos, crear el centro de gravedad permanente y fabricar los cuerpos de oro, dice, en este primer periodo de tiempo concluye en el nacimiento segundo, del cual hablaba el gran Kabir Jesús al rabino Nicodemos. Esto significa que nace en tu corazón ese niño Dios del que hablamos.
El segundo periodo finaliza con las bodas maravillosas, nada menos que en el desposorio del alma humana con Ginebra, la reina de los Ginas. A las mujeres les diremos que entonces se casan con el bien amado eterno. Es decir, el segundo periodo concluye con las bodas del alma, donde se une nuestra alma humana y nuestra alma divina en una boda interna, vamos a decir, simbolizada siempre de esta manera. Y el tercer periodo concluye magistralmente con la resurrección del Cristo secreto dentro de nuestro propio corazón. Una cosa es que nazca el niño Dios y otra cosa es la Semana Santa, que sea sacrificado y muerto y resucitado ese niño que ya no es niño, que ya creció, ya llevó todo su proceso hasta cumplir sus 33 grados internos y poder entrar al último paso, que sería la resurrección. Los textos esoteristas indostánicos mencionan constantemente a la famosa Trimurti, Atman, Buddhi, Manas. Esto es el íntimo con sus dos almas, Buddhi y Manas. De esta Trimurti, solo una insignificante fracción del tercer aspecto está encarnada en el humanoide intelectual equivocadamente llamado hombre. A tal fracción se le denomina esencia, en el Zen nipón se le llama simplemente Buddhata. Lamentablemente la esencia subyace en sueños dentro de este abigarrado y grotesco conjunto de entidades sumergidas tenebrosas que constituyen al ego, el mí mismo en sí mismo. Por eso se dice que Jonás se queda dormido en el barco, ¿verdad? Porque la conciencia está dormida, nuestra esencia subyace en sueños, dice. Empero la esencia es la materia prima para fabricar el alma. Concepto este que desafortunadamente no ha sido todavía muy bien entendido por nuestros estudiantes gnósticos. El Tao chino enseña claramente que la esencia, enfrascada entre todo este conjunto de yoes diablos que constituyen el ego, tiene que pasar por la novena esfera, o sea, la alquimia, por incesantes transformaciones alquímicas antes de convertirse en la perla seminal. El reflujo maravilloso de la energía sexual en forma de torbellino luminoso, como cuando un rayo de luz regresa al chocar contra un muro, viene a cristalizar dentro de nosotros en la flor áurea, el cual, como es sabido, establece dentro del neófito un centro permanente de conciencia. Esto nos hace comprender que la personalidad o el centro de gravedad consciente no es otra cosa más que la manifestación de la conciencia. Por lo tanto, ningún tipo de refinamiento de personalidad realmente hace el trabajo correcto. Necesitamos aprender a desenvolvernos pues con una correcta personalidad, pero el centro de gravedad permanente se forma incluso del trabajo con la alquimia. Y esto es importante comprenderlo, viene de adentro hacia afuera, son principios que vamos adquiriendo de comportamiento humano que nacen desde adentro hacia afuera. Una cosa es que aprendas, por ejemplo, que no debes de robar, pero siempre tienes ese defecto psicológico, vamos a poner ese ejemplo. Pero por educación aprendiste que no debes robar. Hasta ahí nuestra educación debe ser la correcta, definitivamente. Pero es solamente en base a que trabajamos la muerte de esos defectos psicológicos del robo que van haciendo esa conciencia mediante la transmutación para adquirir los valores, como dice aquí el maestro, del alma. Y entonces ya no es porque te lo enseñaron, sino porque tú lo sabes desde adentro. Actúas desde lo que tú ya empiezas a desarrollar como principios, como valores. Por eso se dice que el alma hay que adquirirla. Dice el Cristo Jesús, en paciencia poseeréis vuestras almas. Y ese en paciencia poseeréis vuestras almas significa que debemos ir adquiriendo las capacidades y cualidades del alma. ¿Y qué nos dice el maestro Samael del alma? Pues que es un conjunto de principios, leyes, fuerzas, poderes, incluso que el alma tiene.
Tú puedes decir, yo quiero tener la intuición y me esfuerzo por desarrollar la intuición y hago todos los mantras por desarrollar la intuición, pero la intuición vendrá conforme tú avances en tu camino interno. Por eso dice que la primera etapa concluye con el nacimiento interno o la creación también de un centro permanente de conciencia. El nacimiento segundo es un evento cósmico en verdad extraordinario, maravilloso. Entonces encarnamos el tercer aspecto de la Trimurti, Atman, Buddhi, Manas. La humana alma, el Manas superior de los indostanes, entra en el embrión áureo. Desde ese instante se dice que nosotros somos hombres con alma. Es que, como dice el maestro, no lo hemos entendido bien, ¿verdad? Tenemos conciencia, esencia, pero esta está dormida. Y cuando ésta despierta se liga al alma, pero crear y fabricar el alma, dice, bueno, pues es cuando se puede decir que somos hombres con alma, individuos sagrados, personas verdaderamente responsables en el sentido más completo de la palabra. ¿Responsables de qué? De la vida que llevamos, responsables de la misión por la cual estamos en esta existencia, responsables de pagar nuestras deudas, responsables de hacer un trabajo interno, responsables de ir a profetizar, como decía, a la ciudad de Nínive, en donde a lo mejor no me gusta, aprendemos a obedecer a nuestro ser. Por eso en este relato nos hace mucho hincapié que Jonás desobedeció. Y por ello le cayó la tormenta, ¿verdad? Esto quiere decir que en cierta manera nos están recordando que nosotros, mientras no poseemos el alma, somos desobedientes de nuestro ser, no queremos obedecer, ¿no? Siempre nos quejamos. Y dice incluso la Biblia, y esto lo relato porque aquí no viene, que cuando Jonás por fin va a profetizar ya a la ciudad de Nínive, él les advierte y les dice, arrepiéntanse porque si no en 40 días su ciudad va a ser destruida. Y él esperaba que la destruyeran, dice, y se quejó. De hecho vio que no se destruyó y se fue y se encerró, dice ahí, a una chocita. Hay muchas versiones, pero bueno, básicamente esta es la que me llamó la atención porque en esa chocita Dios hizo crecer una vid o una calabaza, o sea, algo relacionado a la vid, al vino, ¿no? Y esa vid creció para darle sombra, pero como él se quejaba, dice Dios, vuelves a desobedecerme, y como te estás quejando y no ves que haya esa justicia, entre comillas, entonces manda gusanos para que esa vid se vuelva a secar. Qué importante, qué interesante, ¿no? Ciertamente son símbolos increíbles. Tú puedes estar haciendo tu transmutación de energía y que la vid crezca dentro de ti, pero tienes que pagar el precio del desarrollo interno y ese se llama sacrificio por la humanidad. Entonces, porque se quejó, dice Jonás, recibe nuevamente esos gusanos y la vid se seca, ¿no? Entonces Dios le habla a Jonás y le dice, ¿que acaso no puedes tener compasión? Le enseña la compasión, porque le dice, pues, ¿que acaso tú no has tenido compasión? No me acuerdo con qué. Dice, pues allá hay 120,000 personas, dice el número 12. Hay 120,000 personas que van a morir si no se les enseña, si no se les ayuda. Entonces, ¿qué no tienes compasión? Le dice Dios a Jonás, ¿no? Bueno, la Biblia es realmente algo tan interesante porque dices, cuánta paciencia, ¿verdad? Paciencia y paciencia y paciencia hay que desarrollar y serenidad en este camino. Dice, el embrión áureo vestido con el traje de bodas del alma experimenta en verdad un goce supremo en el instante en que se fusiona con el alma humana. La segunda etapa, cuando vienen las bodas del alma. En el embrión áureo se encuentran resumidas todas las experiencias de la vida y por ello es ostensible que origina transformaciones de fondo en los principios neumáticos inmortales del hombre. Así es como nos convertimos en adeptos de la blanca hermandad. Queridos estudiantes, compañeros, nos están
abriendo. Vino alguien, el maestro Samael, nos abre la puerta, nos dice, se puede pasar por aquí, hay que trabajar. Pregunta que si el sacrificio por la humanidad es altruismo. Sí, claro, bueno, el altruismo es ayuda, ¿verdad? Es dar, ¿no? Es lo contrario a la envidia, es lo contrario al egoísmo, etcétera, ¿no? Entonces, correcto, el altruismo forma parte de los principios del alma ya como una virtud. Bien, dice, así es como nos convertimos en adeptos de la Blanca Hermandad. Hoy por hoy queremos que la Blanca Hermandad por lo menos nos ayude, nos guíe, nos acepte, aunque sea del último estudiante que haya por ahí. Pero cuando viene la segunda montaña, nos convertimos, dice el maestro, en adeptos de la Blanca Hermandad. O sea, que uno se imagina que ya puede formar parte del círculo consciente de la humanidad solar. Y me parece maravilloso y magnífico. Nada más que eso significa que esos hermanos, esos maestros, esos gurúes, son los que ayudan a la humanidad verdaderamente. Nosotros somos aquí solamente un vehículo, ¿verdad? Que compartimos una enseñanza que nos dejó un gran ser. 1 o 2 o 3 o 4, el maestro Samael, el maestro Jesucristo, Jonás, Moisés y todos los grandes seres, todos los grandes iniciados. El matrimonio con Ginebra, la divina amazona, es ciertamente otro evento de maravillas que marca el final apoteósico del segundo gran día o periodo de tiempo. Esto lo leímos hace 2 clases también, ¿verdad? Cuando el maestro recibe las bodas del alma. Entonces es incuestionable que experimentamos otra transformación radical, porque dentro del Budi, como dentro de un vaso de alabastro fino y transparente, arde la llama de Prajna. Ya no solamente encontramos a un hombre psicológico responsable que tiene pues ese nacimiento interno, ya estamos hablando de alguien que se convierte en una luz, dice. Empero es indubitable que la transformación superlativa, o sea, el verdadero trabajo final, solo es posible con la resurrección del Cristo íntimo en el corazón del hombre. Esta es la fase culminante del tercer periodo, el instante formidable en que la brillante constelación de la ballena vomita a Jonás el profeta en las playas de Nínive, el momento supremo en que resucita Jesús, el gran Kabir, el segundo extraordinario del triunfo de Parsifal en el templo resplandeciente del Santo Grial. Esta es la culminación de los trabajos, hermanos, amigos. Esto es lo que buscamos en la gnosis: morir, nacer y resucitar. Necesitamos a nuestro Cristo íntimo, necesitamos curar la herida, necesitamos reunirnos con nuestro ser, necesitamos regresar a nuestro hogar interno, necesitamos regenerarnos, necesitamos reconquistar nuestra alma. Búsquenle con la frase que más les guste, la que más les inspire, pero todo se resume en estos 3 factores que nos van a llevar algún día a despertar, a encontrar ese renacer y luego ese resucitar, previa muerte de todos los defectos psicológicos que llevamos dentro. Y esta es el tercer acto del Parsifal, de la magnífica obra del Parsifal, que en realidad termina con esta gloriosa enseñanza, cumbre, en el momento en que Parsifal conquista su trabajo interno, se libera, dice el maestro, mediante el esfuerzo y el sacrificio. Nada se nos va a dar gratis, todo requiere esfuerzo y sacrificio. Todos decimos, sí quiero, yo sí me quiero sacrificar, sí quiero morir en mis defectos, sí quiero nacer en ese nacimiento interno, pero a la hora de la prueba es donde lo vamos a demostrar, a la hora de practicar. Por eso nos enseña el maestro que la gnosis se vive en los hechos y se pierde en las abstracciones. Solo la gnosis vivida por cada uno de nosotros nos puede llevar
a culminar en este magnífico desenlace, en donde incluso Pinocho, inspirado en esto, ¿verdad? También Pinocho pasó sus días allí, encerrado dentro de la ballena, y fue vomitado también con mucha inteligencia, como ustedes quieran, y es el momento en que Pinocho se convierte en un niño de verdad, ¿verdad? Deja la cola y las orejas que le estaban ya saliendo porque se había equivocado, había desobedecido a su padre, es lo mismo, pero para niños. Por ahí tenemos hasta una explicación del cuento de Pinocho en las conferencias. Entonces, él es el único momento en que se convierte en un niño de verdad. Es decir, cuando nosotros podemos hablar que somos hombres y mujeres en el término genérico, en el término más completo de la palabra, dice el maestro. Y sí quisiera relatar este capítulo del tercer acto y que ustedes lo lean. Voy a relatar, o lo vamos a ir leyendo porque creo que hay tiempo, no sé si haya también en el intermedio o en el transcurso alguna duda, alguna pregunta, con confianza pues lo que podamos también contestar. Pero este tercer acto, dice el maestro Samael, don Mario Rosso de la Luna, el insigne escritor teosófico, comentando la tercera parte del Parsifal wagneriano, escribe textualmente así. El tercer acto se desarrolla de nuevo en los dominios del Grial. Es primavera. ¿Por qué es primavera? Porque representa la resurrección precisamente. Por eso los pueblos antiguos adoraron la primavera como el momento en que el sol renace, que renacía el sol. Es la época de la Semana Santa. Dice, una campiña risueña cuyos límites se extienden desde el lindero del bosque hasta las montañas del Grial, muestra entre la arboleda un manantial y enfrente de él, apoyada en las rocas, una pobre choza de ermitaño. Un manantial, es primavera, todos nos vamos inspirando, ¿verdad? Es la primera hora del Viernes Santo. Gurnemans, el ermitaño, envejecido y sin más ropa que la vieja túnica que aún conserva de los caballeros del Grial, sale de la choza y escucha unos hondos gemidos como de alguien que en profundo sueño lucha con una pesadilla. Dirígese presuroso entonces hacia el zarzal de donde los gemidos partieran y halla a Kundry, fría y rígida, oculta, no se sabe el tiempo. En los ásperos zarzales del invierno, la triste noche moral del pecado, sin conocer la llegada de la redentora primavera. Recordemos entonces que el segundo acto termina cuando Parsifal, blandiendo esa fuerza de voluntad, pasa la prueba de la tentación sexual de Kundry y del castillo de Klingsor, y con la señal de la cruz detiene la lanza que le envía Klingsor, la toma y con la señal de la cruz pues desaparece, cae el castillo de Klingsor, de las tentaciones, etc. Él vence la prueba de la transmutación y obviamente pues ahí entra la muerte de los defectos psicológicos de lo que hablábamos. Entonces en el primer acto Parsifal es pues el tonto ignorante, ¿verdad? El que hiere al cisne del amor, al cisne Kalahamsa. La segunda parte culmina con el triunfo de Parsifal sobre la seducción de Kundry, y ella cae también liberándola del poder hipnotizador de Klingsor, del mago que detrás de toda la mala voluntad está allí lanzando, ¿verdad?, las tentaciones. Y esta es el tercer acto que comienza allí en ese paisaje de primavera, un pequeño chorrito de agua por ahí, o sea, como lo dice aquí, un pequeño riachuelo, ¿no? Una choza donde está Gurnemans. Gurnemans es el gurú, es el maestro, el guía
de alguna manera y encuentra a Kundry que despierta de su sueño, de la noche terrible que representa pues la lucha contra los defectos psicológicos. Ella tiene que regenerarse. Dice, dirígese presuroso entonces hacia el zarzal donde los gemidos partieran y halla a Kundry fría y rígida, oculta, no se sabe el tiempo, en los ásperos zarzales del invierno que representa la triste noche del pecado, sin conocer la llegada de la redentora primavera. El anciano arrastra a Kundry fuera y empieza a reanimarla con su aliento, despierta al fin lanzando un grito. Viste de penitente, su tez es más pálida, del rostro y de los modales ha desaparecido la fiereza huraña de Kundry. Viste como una penitente, es decir, ya no es la provocativa Kundry, está pálida, dice, y ha dejado esa tosquedad. Ella ha renacido también. Contempla a Gurnemanz con prolongada mirada como quien evoca viejos recuerdos, se levanta y dirigiéndose a la cabaña del eremita se dispone a la faena de servirle como antaño hiciera con los santos caballeros. Kundry, antes de ser la tentadora, era la dama que servía a los caballeros del Grial. Saca pues un cántaro y le pone a llenar en la fuente, luego regresa a la cabaña en la que se dispone a trabajar como de costumbre en obsequio del último sobreviviente del Grial. Interesante porque Kundry va a servir y lo primero que hace es dar agua, ¿verdad? Siempre el símbolo de la mujer es símbolo de alquimia. Entre tanto sale del bosque Parsifal con negro atavío y armadura, negro como si representara a quien está de luto por la muerte. Calada la visera, baja la lanza y la cabeza inclinada bajo el peso de sus encontrados pensamientos. Gurnemanz se le acerca por si necesitara ser guiado, porque él es el maestro, el gurú. Parsifal no responde a las atenciones de la Zeta, pero éste le recuerda que es Viernes Santo, día cuya santidad no debe ser escarnecida con armas. Parsifal se levanta, arroja sus armas, clava en tierra la lanza y ante ella cae de rodillas en extática oración. Es el momento de la oración, es el momento en que en la alquimia se ora, ¿verdad? Y dice, Gurnemanz le contempla entonces emocionado y asombrado al par que llama por señas a Kundry. En él reconoce al matador del cisne de antaño, pecador que ha venido cual el hombre al santo recinto por los caminos de la desolación y del desconcierto, 100 veces maldito por parajes sin senda y contiendas sin número. Ese era Parsifal, 100 veces maldito. Qué fuerte, ¿verdad? Siempre he comprendido que esa palabra es para el ego. El ego está maldito porque no puede ser feliz. Es la maldición del ego. No puede ser feliz. Quiere todo, pero no lo puede tener. Agarra todo como el rey Midas. Todo lo vuelve de oro si tú quieres, como la falsa ciencia actual, pero no puede ser feliz. El ermitaño le informa al punto del estado de desdicha en que han caído los caballeros del Grial, todos dispersados o muertos, menos él. Él es el último, Gurnemanz. Desde que Anfortas, el rey, impotente ya para resistir la maldición de su herida, busca la muerte, renunciando a descubrir el sagrado vaso para que él no siga prolongándole su vida con el hálito inmortal. O sea, Anfortas en ese momento quedó ya como listo para morir, porque dice, ¿para qué sigo bebiendo de la copa que me deja vivir, pero que no me ha curado porque no he podido vencer a Kundry, ¿no? Entonces, todos los caballeros del Santo Grial están dispersos, muertos, es un paraje así desolador, mientras Parsifal luchaba contra Kundry, ¿no? O luchaba contra la tentación, perdón, mejor dicho.
Parsifal, ante dolor tamaño, cae desvanecido junto a la fuente. Gurnemás le sostiene y le hace sentar en el césped, y Kundry acude con una vasija de agua para rociar el rostro de Parsifal. Nuevamente es Kundry quien le lleva el agua. No, dice Gurnemás, sea la misma fuente sagrada el vaso, que significa el yoni, o sea, la alquimia, el símbolo femenino, ¿verdad?, de la alquimia, el vaso o la mujer en sí, dice que al peregrino restaure. Preveo que está llamado a realizar hoy una obra sublime, a ejercer una misión divina. Sea pues limpiado de toda mancha y lavado aquí de las impurezas de su larga peregrinación. Eso dice Gurnemans, que no le dé una salpicadita, que le dé la fuente misma. Dice por ahí las partes todavía ritualísticas, dadme de beber, ¿verdad? O dicen por ahí que en el Edén te darán de beber un agua con la que nunca más tendrás sed. Es esto. Dice, entre ambos conducen a Parsifal hasta el borde de la fuente, su maestro y su dama, ¿verdad? Mientras Kundry le desata las grebas y le baña los pies, o sea, las botas, y le baña los pies, al par que el ermitaño le despoja de las viejas vestiduras negras del dolor y de la lucha, dejándole solo en la blanca túnica del neófito, que es la nueva túnica de la pureza, expurgado ya de todo viejo fermento de pecado, que diría San Pablo. Kundry luego unge los pies del elegido, vertiendo sobre ellos el contenido de un pomito de oro que ocultaba en su seno. Kundry, cual nueva Magdalena, le seca con sus propios cabellos, a tiempo que Gurnemans le unge también la cabeza como a futuro rey, bautizándole como a redentor del Grial y como a sapiente por la compasión. Sapiente por la compasión. Nuevamente lo que dice el relato de Jonás. Le dice Dios que no tienes compasión, ¿verdad? La sabiduría que se adquiere por la compasión. ¿La compasión de quién o de qué? Del que sabe que ha estado sucio y hoy se ha limpiado. Y ve a los demás sucios, no les quisiera decir, te ayudo, te enseño el camino para que tú también puedas ser bautizado, purificado. Pues claro que sí, queridos amigos. Sapiente por la compasión. El inefable idilio comúnmente llamado los encantos del Viernes Santo resuena entonces triunfal en el espacio, saludando gozoso al Redentor en medio de la dicha augusta del monte y la floresta, donde todo sonríe al aproximarse el momento supremo de la liberación. Es como el mismo momento de la Biblia o de la Cuaresma, en donde en Viernes Santo el Cristo es ungido con el mejor aceite y secado con el cabello de Magdalena. Las campanas del Grial vuelven a sonar como antaño, llamando a la santa ceremonia. Gurnemans reviste con su guardia almilla y manto de caballero al nuevo rey, que es Parsifal, y con él emprende la subida hacia el castillo, cuyos esplendores, gracias a la sagrada lanza sexual, no tardarán en retornar. El ámbito de la gran sala del Grial se llena de caballeros y de escuderos que de un lado conducen la litera de Amfortas y de otro el cadáver de Tituriel, que viene a recibir la próspera bendición del Grial. El hijo dolorido, buscando solo el descanso de la muerte, ha causado inconscientemente la muerte de su padre al estar privado de la inmortal contemplación del vaso regenerador. Esto es de Amfortas. Se refiere a que Amfortas, por rehuir del Grial, pues le dio muerte a su padre Tituriel. Bueno, esto es lo que entiendo aquí. Dice, los caballeros todos exigen a Amfortas que por última vez cumpla su cometido. Amfortas, presintiendo ya cerca de sí las dulces tinieblas de la muerte, resiste a tomar a la vida que,
el grial descubierto habrá de darle, y rasga indignado sus vestiduras, pidiendo a gritos la muerte en tremendo paroxismo. Todos se apartan de él, sobrecogidos al descubrirse, brotando sangre la funesta herida. Entonces, es el momento en que Amfortas, el rey del grial, ya dice, es que ya, quiero la muerte porque estoy herido, ¿no? Pero va a ser su último momento en que alce el grial y les dé de beber. Esa es su misión, darles de beber a todos los caballeros del grial. Parsifal, que ha llegado, se desprende del grupo, blande la lanza y tocando con su punta el costado de Amfortas, la cierra milagrosamente al fin. Parsifal con su espada toca la herida de Amfortas y le cura. Ya no fue solamente el grial, fue la lanza también de la voluntad, la transmutación y todo de lo que hemos estado hablando. Alza luego triunfalmente la lanza, todos ante ella se prosternan en éxtasis, mientras que Amfortas, extrayendo del arca la sagrada reliquia, hace que el ambiente entero se empape de la gloria del grial. Y Parsifal, elevado desde aquel momento a la dignidad suprema, y bendiciendo desde aquel instante y por siempre con él a la santa asamblea restaurada. Tituriel, vuelto un momento a la vida, como Osiris resucita, se incorpora en él féretro a la par que, desde la cúpula, la nívea paloma se cierne sobre la cabeza del nuevo rey, del rey sapiente por la compasión. Así son los maestros, hermanos. Los maestros tienen compasión de nosotros porque ellos también se levantaron del lodo de la tierra. Mientras que establecen más vigorosos que nunca los cantos sagrados, y Kundry, la mujer símbolo, cae exánime también, redimida al suelo en medio del universal homenaje que cielos y tierra rinden gloriosos al héroe que ha vencido a las potestades del mal, logrando la liberación mediante el esfuerzo y el sacrificio. Esa es la ópera del Parsifal, esa es la vida del iniciado y eso es a lo que nosotros estamos pidiendo la oportunidad mientras estemos buscando la enseñanza y practicar la enseñanza. A redimirnos, a resucitar, a que el Padre, a que el Ser se encarne en nosotros, a que la lanza y el grial sean nuestro símbolo de vida y a que redimamos nuestros pecados, diríamos, a nivel bíblico o del Santo Grial. Por nuestra parte, pues, dar las gracias al maestro, a Richard Wagner, a don Mario Rosso de la Luna y a todos aquellos que se han encargado de poder transmitir la enseñanza develada del Parsifal como la ópera que, como lo decíamos al inicio, se entregó por caridad a la humanidad. Un Viernes Santo siempre nos debe de recordar que estamos llamados a morir y a resucitar, que tenemos que morir y que no podemos resucitar más que cuando hemos pasado ese invierno que nos recuerda siempre el frío del alma, los delitos cometidos y la regeneración que está por llegar, y luego la compasión, la sabiduría de la compasión. Por nuestra parte, que pasen buenas noches.